Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una institución para apoyar al prójimo más carenciado, afectado por una enfermedad verdaderamente catastrófica como es el cáncer. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio para formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón. Bien, la nota luctuosa que obliga, porque estamos hablando de un dominicano icónico. Ya Veneno. Es difícil que un joven, o ya no un joven, sino un joven adulto hoy ya, no reconozca toda esa afición, ese fanatismo que creó en ciertos sectores de la juventud y de las personas mayores, de los niños. Gente aficionada a la lucha libre. Ya Veneno fue un verdadero gladiador. Se destacó porque levantaron un deporte que no es tan, diríamos, no era tan popular, pero ellos le dieron un carácter aquello como de dramático y de crear todo un ambiente mediático y le dio impulso a esa actividad. Y entonces esos fueron los famosos pancratistas del Parque Eugenio María de Hostos. No quiere decir que fueron los fundadores ni los pioneros de la lucha. Aquí existieron luchadores mucho antes de Ya Veneno. Pues Ya Veneno y sus cuadras, diríamos, sus oponentes y él hacían un cuadro realmente que llamaba la atención. Es la pura verdad, pero fue una entretención para la época, para niños y adultos, y esas graderías pues tenían una visita obligada, muchísima gente llenaba las graderías del Parque Eugenio María de Hostos. Entonces, Ya Veneno pues, se destacó ahí como uno de los, diríamos, de los más dinámicos, y fue un verdadero gladiador, un luchador, un hombre que, bueno, como pancratista, luchaba con sus compañeros y con sus adversarios ahí. Y entonces una enfermedad precisamente del páncreas, pero en esta es el pancreatismo, una enfermedad pancreatística, vamos a llamarle así, porque según se me informó fue como de cáncer de páncreas que le afectó. Y es una pena ver derrocarse o diríamos desplomarse una verdadera columna como fue el de la lucha libre. Nosotros lamentamos también mucho eso porque vivimos esa época también y disfrutábamos lo que podíamos ver a veces en la televisión o lo que iban y visitaban ese espectáculo de lucha libre en el Eugenio María de Hostos. Paz a sus restos. Yo observando las conductas de los Estados Unidos con respecto a este asunto de las visas, Estados Unidos ha sido muy, diríamos, categórico con la suspensión de visas a ciudadanos del mundo y a ciudadanos poderosos del primer mundo, de países ricos, potencias, y que usan esos mecanismos de, no es un embargo, sino de sanciones. Pero eso son sanciones que muchas veces la sacan de circulación y la dejan inactivas. Y entonces son sanciones de tipo geopolítica y esas cosas que ellos lo hacen continuamente con chinos, rusos, etcétera, etcétera. Ahora, en América Latina
Estados Unidos ha aplicado eso como sanción, severa sanción, a políticos y a personas que se han dedicado a actividades ilícitas, tráfico de personas, tráfico de estupefacientes, personas que tengan que ver con ideologías políticas terroristas, etcétera, etcétera. Entonces, también a políticos señalados como corruptos o corruptores. Y también le han suspendido visas a comerciantes que ellos entienden que operan bajo la sombra. Incluso a gente que está en justicia le cancelan la visa porque ellos mismos lo juzgan por adelantado. Porque si usted está en justicia por un asunto de corrupción administrativa, por lo que fuere, por el delito que fuere, excepto que hay delitos graves, pero si usted no ha confesado un delito grave, por ejemplo, un homicidio, una cosa de esa, pues no hay razón para que usted le juzgue y le quiten visa, por ejemplo, a una persona que todavía no ha sido debidamente juzgado o sentenciado, porque uno vaya a un tribunal no se le puede castigar, pero Estados Unidos tiene su forma. Y como los visados es una autorización que da ese gobierno, una gracia prácticamente, aunque cobren, para que usted les visite o pueda visitar su país. Bueno, y entonces ellos hacen uso de ese asunto, de esas visas. Ahora, cuando usted le aplica esas sanciones a políticos que aunque no han sido juzgados, hay casos en justicia procedentes de esos políticos que ellos fueron los, diríamos, los patronos de esos pretensos delincuentes o posibles delincuentes. Y han actuado quitándole visa a líderes políticos. Y yo, en este caso, me he preguntado, pero a Danilo Medina no le habrán quitado la visa norteamericana. Porque ese informe que hizo Estados Unidos recientemente, un informe del Departamento de Estado, que nosotros dijimos, todas las informaciones van de aquí. De aquí es que van las ONG que reciben dinero de esa embajada norteamericana. Son las que envían esas informaciones. Y decíamos cuáles son las agencias que reciben dinero. Entre ellas una ONG, la más importante de la sociedad civil, es Participación Ciudadana. Ahora, Estados Unidos le ha quitado visa a militares que han estado involucrados en actos de ilícito, en enriquecimiento, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso de Danilo Medina, en el informe se señalaba corrupción de la justicia, judicialización de la política, porque se hacía en un ambiente de discriminación, se hacían juicios, se montaban juicios, como está ese de Odebrecht, a interesados en que aparecieran esa gente y no aparecieran otros, tan comprometidos con el escándalo como el que más, pero fueron obviados. Eso, el informe de los Estados Unidos comentó esa situación, ese corrompimiento, esa corrupción del área judicial. También del tráfico de influencias familiares. Es decir, aquí vimos, y ya con eso está en justicia, aquí vimos casos de nepotismo, no solamente nepotismo para ocupar un cargo, sino para hacer negocio con el Estado, como es esa operación antipulpo que le ha llamado a la Procuraduría. Entonces, eso súmele incluso aquella demanda, no demanda, sino aquella queja del Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán, de que China compró las relaciones diplomáticas de República Dominicana por un valor de 3,000 millones de dólares. Entonces, yo creo que ante acusaciones tan graves como todas esas, y todas esas, diríamos, esas informaciones que se dio el Departamento de Estado de los Estados Unidos en ese informe sobre República Dominicana, yo sospecho que a Danilo Medina le habrán suspendido la visa norteamericana, aunque Estados Unidos tiene unas formas que uno no le entiende.
El señor Ernesto Samper fue castigado durísimamente en los Estados Unidos. Incluso le suspendieron la visa a muchos de sus funcionarios, bueno, porque se sospechaba, o no se sospechaba, se demostró que el narco había apoyado la candidatura de Ernesto Samper, que había dado dinero. Pero es que en Colombia es difícil no saber eso, o no exponerse a eso. Es muy difícil en Colombia, pero lo aplicaron a Ernesto Samper. Ernesto Samper luego terminó siendo un hombre prácticamente del chavismo, del socialismo del siglo XXI. No sé si sería que ese señor se opuso al Plan Colombia, pongo yo algún ejemplo de eso, no sé, pero el hombre fue castigado con dureza por Estados Unidos. Pero aquí, el narco ha estado en las alcobas de los expresidentes de la República. El narco. Bueno, aquí vimos un caso. El narco más importante. Un helicóptero de su propiedad fue adquirido, señores, con dinero que vino de la primera brigada en saco, el dinero. Adquirido ese helicóptero con dinero en manos de militares. Y luego ese helicóptero también tenía refugio en la base aérea más importante del país. Y ahí estaba parcado al lado del helicóptero presidencial. Oiga la consideración que había ahí. Entonces, esas cosas eran tan graves o más graves que las de Samper. Pero Estados Unidos con República Dominicana es un encanto, con los presidentes y los expresidentes, perdón, es un encanto. Y yo, eso me ha dado como sospecha, porque los cargos que señaló ese informe de los Estados Unidos sobre República Dominicana son inevadibles para el señor Danilo Medina, que fue el presidente en el cual cayó la mayor culpabilidad de los hechos que señaló Estados Unidos. Esa es la pura verdad. Vamos a una breve pausa y regresamos. Bien, de ese comentario anterior, señores, hay casos, por ejemplo, esas adjudicaciones como Catalina, donde está Lula. Yo no sé si a Lula le quitaron la visa en Estados Unidos también, porque por eso fue juzgado. Porque ese otro caso, el de Brasil. Brasil está que nos invita a nosotros. Esa renuncia de los militares, y eso pasó aquí con Balaguer, pero Balaguer de verdad que no juega. Y en la misma noche estaban sustituidos todos los militares que renunciaron. Hombres de su confianza. En Brasil también hubo una renuncia a los 3 jefes militares, bueno, porque quitaron al ministro de Defensa. Hay una crisis en Brasil, no hay duda de eso. Bolsonaro, un hombre, imagínense, aquí era Balaguer, pero Bolsonaro es un hombre que Enrique Cardoso, que fue presidente de Brasil, no lo conoce porque es un simple capitán del ejército, fue un hombre que es prácticamente un desconocido. Y es un hombre que no tiene el nivel de Estado. Pero bien, Lula no fue liberado de los cargos. Lula lo que fue es que el juzgado o el tribunal que lo juzgó, mejor dicho, no era de su competencia eso juzgar y que tenía que ser juzgado en otro tribunal. Pero no es que la Suprema Corte le quitó los cargos a Lula. No, es que debe ir a otro tribunal, que ese tribunal que lo juzgó no es el adecuado. Lo que quiere decir que a él no lo están liberando de los cargos, como se ha pretendido ahora hacer creer y todas esas cosas. Pero Lula tiene que ver con Catalina aquí, y Joao Santana, un delincuente también. Es decir, el que anda con delincuentes, dime con quién anda y te diré quién eres. Entonces,
Catalina aquí, ese tráfico de influencias, de amigos y de familiares, esas cosas son cargos, todos son inculpatorios. Eso es crimen en cualquier código penal, eso es crimen. Señores, hay que ver lo que relata siempre el doctor Marino Vinicio Castillo sobre el caso del doctor Salvador Jorge Blanco, que en paz descanse. Pero Salvador Jorge Blanco tuvo una situación sumamente difícil en el país, cuando aquella vez trató, ante ese juicio, ante ya la justicia requiriéndolo, intentó asilarse en la embajada de Venezuela, de un país que tenía un gobierno amigo de su propio partido, del PRD. Y en buen derecho internacional, Venezuela dijo, no, espérese, vamos a ver, al hombre lo están persiguiendo y nosotros tenemos que protegerlo por vía del asilo, correcto, la embajada no le puede cerrar las puertas. Y se la abrió. Ahora, el gobierno de Venezuela dijo, no, yo quiero ver, vamos a ver el expediente. Nosotros vamos a enviar allá una serie de juristas, de personas con conocimiento del derecho internacional y el asilo y todo eso, y vamos a ver los cargos. Entonces el doctor Castillo, esa gente, el Estado, el gobierno dominicano tuvo que entregarle ese expediente para que ellos lo revisaran. Los juristas venezolanos. Y cuando revisaron, no, aquí hay crimen. Esa fue la conclusión y le negaron el asilo a Salvador Jorge Blanco. Es decir, que yo viendo aquellos, señores, aquellos cargos que eran, no voy a decir que no eran inculpatorios, pero hay que ver las cosas que pasaron en el gobierno de Danilo Medina y ponerlo en una balanza. Y usted puede estar seguro que la inclinación es más, porque lo que pasó en el gobierno de Danilo Medina no había pasado nunca aquí. Pues yo lo he dicho responsablemente, ni la familia de Trujillo se atrevió a tanto como hizo la familia de Danilo Medina. Esa es la pura verdad. Aquella gente lo hacían, pero muy escondido de su hermano, porque él era rabioso también. Pero aquí no. Aquí el hermano sabía cómo andaban las cosas. Pero bien, eso es parte de la política norteamericana. Actuar o no actuar en este caso. Pero ellos han sido muy discriminatorios con esas cosas. Y en República Dominicana han sido tolerantes también con eso. Ahora, Estados Unidos. Señores, Estados Unidos es un caso interesante porque Biden anda buscando la perspectiva en la que está, eso es la recuperación económica. Primero vamos a vacunar este país, porque hay que vacunar a 350 millones de gente. Eso no es cosa, eso no es tarea de niños. Entonces un país como Estados Unidos, como yo he dicho, es la locomotora del mundo, tiene que encender. Biden tiene un programa ahí que se puede decir que es el New Deal del señor Biden. Es decir, aquellos tiempos del año 33 de Roosevelt, de Franklin Delano Roosevelt, que toma este país que está en una situación crítica luego de la crisis, o prácticamente en medio de la crisis del 29. Esa crisis que fue terrible, la crisis de Wall Street, el desplome, y los bancos quebrados, y el mundo entero se quebró. Todos los comerciantes se quebraron, el que compraba para exportar quebró, es un desastre. Y ese fue el New Deal. Entonces Roosevelt vino con un plan enorme de construcciones, que Balaguer siempre dijo eso, y copió de los Estados Unidos esas políticas. Y Balaguer fue un hombre que en eso fue ejemplar aquí, con las obras públicas. Entonces, el señor Biden dice, bueno, 1.9 trillones o billones, yo no sé, esos son unos números que uno no los entiende, para compensar la gente, las pequeñas empresas. Pero ahora está pidiendo 2.25 billones para la infraestructura de los Estados Unidos, mejorar la infraestructura. Ese dineral tirado en aquel país que en tiempo malo ha generado 916,000 empleos. Y los empleos en Estados Unidos son empleos de calidad. Entonces,
ese país, si hace eso, si el Congreso le suelta esa lana que él está pidiendo, esos 2.25, pero cargando el impuesto a las multinacionales, a los multirricos, porque esos son los que pueden pagar impuestos. El pueblo llano que está quebrado, ¿de dónde va a sacar dinero? Son esas grandes corporaciones, que son las que ganan muchísimos cientos de miles o billones y billones, y bancos y de todo eso. Si van los impuestos a ellos, porque el presidente Trump lo que hizo fue que a esa gente lo liberó de impuestos. Este lo quiere castigar, pero los grandes, poderosos, son los que crean empleos, no hay duda. Pero si ese dinero va para reactivar la economía, es un círculo de negocios, va y viene. Entonces, si eso se da, señores, Estados Unidos va a liderar el mundo de nuevo. Y no solamente lo va a liderar económicamente, lo va a liderar porque va a gozar de nuevo de ese liderazgo y de ese posicionamiento geopolítico, volviendo a amigos europeos y asiáticos. Estados Unidos prácticamente a Japón y esos países lo ha dejado solo. Y China se ve como influyente y lo atemoriza. Y parece que Estados Unidos quiere recobrar ese liderazgo. Le hizo una advertencia a Rusia, muy importante, porque Ucrania, está bien, Putin ha dicho, si yo me descuido me quitan a Crimea, nos sacan de la base de Sebastopol, del Mar Negro. Bueno, Rusia tiene que defender sus intereses, pero usted no puede ir a engañar al mundo, ni a los europeos, queriendo hacerle una guerra a Ucrania y escondiendo a los soldados rusos, como pasó, pero fueron tan brutos, como se dice, que entonces tumbaron un avión ellos mismos, los mismos rusos, y ahí quedaron afeados, el Putin, que entonces lo que dice el señor Biden es un asesino, y es verdad que es un asesino, pero un asesino vulgar, criminal, y entonces se quiere eternizar un dictador en el poder, ahora va a estar ahí hasta el 2036. Oigan qué líder, oigan qué demócrata. Entonces, es una persona que va a tener muchos problemas con los Estados Unidos. Estados Unidos va a apretar los torniquetes con sus sanciones, y a los europeos le va a apretar, y a Rusia lo van a poner. Que Rusia cree que buscando esa alianza con China le va a meter miedo a Estados Unidos, y China sabe que si se alía ahí con Rusia, no va a tener buenas relaciones con los Estados Unidos. Y ellos prefieren tener buenas relaciones con Estados Unidos y no con Rusia. Lo de Rusia es defensa militar y esa cosa, pero China tiene su defensa, para defenderse tiene el potencial. Desde luego, no todavía al nivel de los Estados Unidos, pero todo eso es sacando músculo, y Estados Unidos lo sabe, pero Estados Unidos va a liderar el mundo con un programa como este. Entonces, este señor de Rusia es un asesino frío. Los dos médicos que atendieron a Navalny, que ahora también están en una situación grave, ese hombre se muere y Putin va a tener muchos problemas en Rusia. Ahí va a haber que matar a mucha gente, y el hombre está muy enfermo, y en una cárcel ahí con tuberculoso y cosas de eso, y ese hombre con una pierna y una huelga de hambre, y los dos médicos que lo atendieron a él cuando lo envenenaron en Rusia, lo mandó a matar el señor Putin. Se desaparecieron la gente con un derrame cerebral, y el otro un infarto al corazón. Sergei Maximichin uno, el otro médico, lo tengo el nombre, su nombre es rarísimo. Sergei, ¿cómo será que se llama? ¿Dónde fue que yo vi esto? ¿Cómo es que se llaman los médicos que fueron asesinados por el señor, mandado a matar por el señor Putin? Bueno, los dos médicos, Sergei, no me acuerdo el nombre, y el otro, el Maximichin, 55 y 63 años, fueron desaparecidos porque fueron los médicos que atendieron a Navalny en Rusia y se atrevieron a mandarlo a Europa, a Alemania. Es decir, Rusia está en una posición que el mismo Biden le advirtió: no cerquen a Ucrania. Y eso se está poniendo, como dicen, color de hormiga.
las relaciones internacionales, pero parece que Estados Unidos quiere recobrar su liderazgo y lo va a recobrar con una inyección de dinero como eso. Estados Unidos va a revolucionar el empleo y entonces eso es lo que va a traer más gente para Estados Unidos, que ese es otro de los problemas. Señores, que eso es dantesco. Ver estos niños lanzados por sus padres, como si fueran perritos o cerditos. Miles de niños entrando a los Estados Unidos, pero una cosa que eso da vergüenza. Para países de Centroamérica y México, que son los que tienen que Estados Unidos tiene que apretarlo a ellos, porque eso es un abuso. Yo decía hace un mes o 2 meses, señores, nosotros tenemos, los pueblos, tenemos que apoyar a Estados Unidos, porque eso nos pasa a nosotros con los haitianos. Y no podemos resistir eso, y Estados Unidos no resiste eso, pero además, no es que no resiste, ese crimen que hacen padres centroamericanos y mexicanos lanzando a los niños por encima de esa verja como si fueran animales, eso es una vergüenza. Y que como un país no pueden tratar a sus ciudadanos en esa forma. Entonces Estados Unidos tiene que defenderse porque Estados Unidos está siendo agredido. Estados Unidos también tiene un ejemplo de los Peter Pan, que el senador Meléndez de ellos, de esos niños cubanos que llegaron, fueron 14 o 15 mil niños, que se negoció con Fidel Castro en el año 1960. Padres cubanos que no quisieron que sus hijos fueran adoctrinados por los comunistas del castrismo o del castrato. Entonces decidieron mandarlo a los Estados Unidos, sin padre. 14 mil niños. Y el gobierno de los Estados Unidos se hizo cargo de esos muchachos. La Iglesia Católica Cubana y la Iglesia Católica Americana, el gobierno cubano, el exilio cubano y el gobierno de los Estados Unidos permitió que salieran 14 mil niños de Cuba. Entonces Estados Unidos adoptó a esos niños y que se quedaron en los Estados Unidos. Luego llegarían los padres, los que llegaron, otros no llegaron, se quedaron, murieron en Cuba, etcétera. Y hoy eso es una comunidad muy viva en los Estados Unidos. Ese senador Meléndez de New Jersey es producto del programa Peter Pan, que le llamaron así, Peter Pan o Pedro Pan, le llamaban los cubanos. Pero Estados Unidos tiene experiencia de esas cosas. Ahora lo están agrediendo, pero en una forma realmente indecente para los tiempos, que no son aquellos tiempos de la geopolítica y de esa lucha con el castrato y el comunismo y la Guerra Fría y Estados Unidos. Entonces quería ridiculizar a los cubanos y esa cosa. Pero eso no es hoy. El ambiente geopolítico de hoy no es el del año 1960. ¿Por qué? Porque hace 61 años de eso. Y eso no es la situación que hoy vive Centroamérica, México y los propios Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a la pausa. Bien, señores, el Banco de Reservas ha dispuesto a apoyar la producción arrocera nacional con un aporte de 6 o 7 mil millones de pesos para la pignoración de arroz. Ustedes saben, o deben saber, se pignora arroz en primavera principalmente, porque la gran cosecha de primavera hoy debe ser alrededor de 7 u 8 millones de quintales de arroz. Eso es mucho arroz. Y el país consume mucho arroz porque es un país arrocero. Es un cultivo, el arroz es un cultivo realmente estratégico, político si cabe del país. Entonces, ese cultivo que está muy generalizado es muy democrático porque está prácticamente por todo el país. Entonces,
las cosechas de primavera, generalmente, como eran muchos quintales lo que se cosechaban, pero el consumo no es, ni siquiera, no alcanza más que 1 millón de quintales. Vamos a poner que tengamos el consumo de 1 millón de quintales mensual. Vamos a tener una demanda más o menos ahí. Entonces, la producción se va a quintuplicar o sextuplicar. Y puede haber 7 o 6 millones más de quintales de arroz que no tendrían salida al mercado. Pero si salen al mercado por desesperación de los productores, en este caso los molineros, entonces van a deprimir el precio. Y al deprimir los precios, entonces viene la ruina de los productores, porque el país no puede consumir. ¿Qué hay que hacer? Hay que guardar, para hablar en lenguaje más coloquial, guardar 5 o 6 millones de quintales de arroz, almacenarlo. Pueden ser a granel, en cáscara, o ya apilado, y ese arroz se deja en almacenes fiscales, se llama, bajo la vigilancia de estos bancos que son los que van a aportar el dinero, un 80%, creo que está el nivel 80 y 20. El banco líder es el Banco de Reserva, por eso felicito al administrador del banco, al señor Rojas, Pereira Rojas, que es Samuelito Pereira Rojas. Porque ese soporte, señores, es lo que ha mantenido la producción arrocera estable y en alza para ser autosuficientes en arroz. Ese apoyo del Banco de Reserva es vitalísimo, porque eso, repito, nos permite almacenar 5, 6 millones de quintales de arroz, que no es fácil comercializarlo en un mercado pequeño y ya restringido. Entonces, restringido por la misma pandemia. Ese arroz se almacena y el banco, cuando viene ya, sigue la demanda, pero la producción ha cesado, porque comienzan la preparación entonces de suelo para las nuevas cosechas ya de otoño y el invierno. Entonces, esos meses de la próxima cosecha, siembra y cosecha, entonces se va consumiendo ese arroz. Los bancos dan una autorización para que salga la cantidad X que se vaya a despachar y ese se negocia con una factura que va y el banco la expide y pueden darle libertad a la cantidad de arroz que se quiera. Ahora, eso tiene un costo. ¿Cuál es el costo? Hay un costo de almacenamiento, hay un costo financiero, porque es un préstamo, y además hay un costo de seguro. Eso lo asume el Estado dominicano. Y entonces el Banco de Reserva, que es el banco líder, ese es el banco locomotora, le da ese apoyo económico, financiero, y le da garantía a los demás bancos, porque el banco líder es el Banco de Reservas. Y eso se ha manejado de tal forma que nos ha permitido tener una buena producción arrocera. Desde luego, ese programa opera con una banda de precios, hacia arriba y hacia abajo. Cuando el precio cae por debajo del tope, del piso, perdón, entonces interviene y se fija entonces que el mercado se regule. Si se va el precio hacia arriba, ¿qué significa? Que están creando una escasez en los canales de comercialización. Entonces ese precio tope, ¿qué obliga? A sacar más arroz al mercado para que no suba el precio. Entonces en esa banda de precios, más el financiamiento y el costo de los gastos mejor dicho, lo cubre el Estado Nacional porque ese programa está ya en el presupuesto nacional. Felicito al Banco de Reserva realmente porque es el banco líder, es el banco locomotora y eso da tranquilidad con un cultivo, repito, tan importante para la dieta del pueblo dominicano. Vayan mis saludos. Bien, bueno, el presidente, señores,
Eso es peligroso porque eso va en contra de la misma efectividad de las previsiones. El presidente ha dicho que hay un tema importante que queda, que es el pacto fiscal. Y es verdad, porque en la fiscalidad es que está el dinero que le entra al Estado, si no el gobierno está frito, si no recibe dinero. Entonces la carga tributaria es muy baja. Ahora, hay que dar pruebas de que las previsiones, que no hay un populismo desde el gobierno para usted hacer gastos que también chocan. 44 periodistas han sido pensionados. Eso no debe ser, porque no es un estado botín. ¿Por qué los periodistas? ¿Y cuántos agrónomos hay que no tienen pensiones? Miles de agrónomos que le han servido toda su vida al Estado no tienen una pensión o tienen pensiones ridículas, mínimas, discriminatorias. O enfermeras o médicos, muchísimos profesionales. Pero los periodistas que trabajan para empresas de hombres millonarios, empresarios ricos que son los dueños, porque cuando venden un periódico vale muchísimo dinero. Si venden una estación de televisión vale cientos de millones de dólares. Si venden una estación de radio, millones de dólares. Pues los dueños son ricos. Entonces los periodistas que no trabajan para el Estado, hay que pensionarlos con unas pensiones privilegiadas. Eso es un Estado botín, eso está mal. Nosotros no podemos apoyar eso. Entonces el presidente lo sorprenden, pero no es a él solo. Los otros presidentes han hecho lo mismo. Y pensionan locutores, pensionan periodistas, pero esa gente trabaja para empresas privadas. ¿Y quién ha dicho que un locutor o un periodista hay que darle una pensión privilegiada? ¿Por qué periodista? ¿Y qué? Pues yo soy agrónomo y a mí no me la dan. ¿Y cuántos agrónomos no hay? ¿Cuántas enfermeras? ¿Y cuántos médicos, ingenieros civiles? Hay muchísimos veterinarios que le han servido al Estado, al gobierno, y no tienen pensiones o no tienen pensiones de esos niveles. De gente que nunca ha trabajado en el Estado, nunca. Y yo me imagino que se cuelan muchísimo ahí, que son, bueno, de lo que señaló la iglesia. Hay periodistas ahí de lo que señaló la iglesia. Y hay periodistas hasta de temas rosas, de arte y de cosas de estas. Imagínese usted, un periodismo de sociales, con una pensión 45 mil pesos. Porque el gobierno se lo ha dado, porque son pensiones privilegiadas. No, eso es Estado botín. Y no se puede trabajar así. Yo no estoy de acuerdo. Ahora hay gente que necesita una pensión, es verdad, hay gente que está muy enferma. Mire, yo vi el caso de Dimargo, que fue un promotor turístico aquí, bien en el periódico nacional de hoy. Dimargo está en una situación de pobreza extrema, que no tiene recursos, está muy mal, bueno, y está en la quiebra total. Está enfermo y no tiene dinero ni para pagar la clínica. Bueno, que una persona así, que conocida y que dio apoyo a alguna actividad del turismo, por ejemplo, y que en una litis que llevó entre el propio Estado dominicano, ha perdido todo su dinero. Y el hombre está pidiendo que le ayuden. Eso nadie se va a oponer a eso. Pero yo soy seguro que hay muchos zánganos metidos a periodistas, enganchados, que se cuelan, y locutores con pensiones privilegiadas. Yo recuerdo un caso de un señor que él justificaba que tenía 30 años en el Estado, trabajando para el Estado. Yo trabajé 20 años en agricultura y trabajé 10 años en el BID. Y fue 1 año y algo, 2 años, no llegó a 2 años. Fue gobernador del Banco Central, el peor gobernador que tuvo el Banco Central. ¿Y qué hizo ese señor? Se pensionó con medio que 500 mil pesos o 600 mil pesos de salario. Esa fue su pensión para un trabajo malo que hizo 1 año en el Banco Central. Seguro médico internacional, choferes, guardaespaldas, todo eso había que cubrírselo del banco. Ustedes están oyendo cómo es que han puesto los políticos en este país. Pero eso no puede ser. Entonces yo creo que, pero repito, no es solo, esto no es el caso del presidente Abinader. Eso ha sido que viene cero Balaguer. A Balaguer nadie le podría pasar un strike de esa forma. Porque Balaguer sabía lo que era el Estado y el respeto que hay que tener por los bienes públicos. No se puede abusar del populismo, no se puede abusar de eso, del Estado botín. Ahí hay gente que se han ido como cazadores de futuro. Usted sabe los viejetes, como se dice, de ese PLD que andan con pensiones de 600 y 500 y 800 mil pesos.
gente porque trabajaron algunos años, legisladores, regidores, síndicos, todos tienen pensiones privilegiadas del Estado botín. Entonces así no puede ser. Y los que verdaderamente han trabajado en el Estado, entonces no tienen nada, no tienen ni siquiera la pensión. Eso no puede ser. Eso no puede ser, digo yo. Eso es Estado botín. Y yo recuerdo que escribí sobre esas cosas, porque uno tiene que hablar también con las pruebas. Pensiones o Estado botín, Manuel Fermín, el Listín Diario. ¿De qué fecha es esto? Lunes 10 de septiembre del 2012, comenzando el gobierno. Llama la atención que ninguna autoridad se haya pronunciado desde que en el año 2004, vamos a leerlo esto, un gobernador saliente del Banco Central se hiciera dispensar gruesos privilegios económicos sin méritos de servicio para dejar constancia de complicidad de tan mala práctica, enseñando los colmillos y donde ya no hubo manera de obviarla. Es decir, se fijaban en esas pensiones, ese caballero que usted lo ve hoy escribiendo ahí sobre cómo arreglar el país. Así es muy fácil arreglarlo, escribiendo usted sentado en un resort, se fue a vivir a un resort el caballero. Con un túbano, como se dice, con un puro, y escribir y mandar notas y decir cómo arreglar el país. Eso no debe ser. Pensiones o Estado botín. Lo escribías en el 2012, hace 11 años, 10 años, o 9, mejor dicho. Entonces, esas cosas, uno tiene que sentirse, eso no es para uno sentirse bien. Eso no puede ser. Eso yo pienso que es mal ejemplo. Incluso, hasta esa puesta en retiro de 350 oficiales, el presidente tiene que darse cuenta también, porque el Estado va a ser, pero venga acá, señores, todo el mundo va a ser pensionado del gobierno. ¿Cómo se va a resolver el problema de esas pensiones mañana? Con una carga recaudatoria tan baja, contributiva, tributaria. Entonces hay que apretar la muñeca, van a apretar los impuestos, pero estamos dando ejemplos malísimos, muy malos ejemplos. Que entonces el presidente, repito, no tiene culpa, toda la culpa, pero él debe ser previsor y decir, no, espérense, vamos a depurar esa lista y ver cuáles son los periodistas que estén enfermos, periodistas que ya están muy viejos, no pueden posibilidades, pero hay que revisar. Yo no sé quién revisó esa lista, se la llevaron ahí, pero usted sabe que cualquier corresponsal de un pueblo por allí que mandaba nota y ya hay que darle 40,000 pesos de pensión. ¿Y cómo es eso? Repito, con tantos técnicos y tanta gente que le ha servido al Estado con pensiones ridículas. Eso no debe ser. Incluso, el propio presidente está actuando en una forma como si fuera autoritaria. Que hoy hay una foto de él en el Nacional, que el presidente tiene que es mejor que se ponga unos lentes, porque ni Trujillo miraba así. Observen esa foto, es una pena que no se va a ver bien de aquí. Pero el presidente tiene unos ojos cruzados ahí. Óigame, que ni Trujillo miraba así. Trujillo usaba unos lentes oscuros. Y Balaguer usaba unos lentes oscuros una vez para mirar, para hacer miradas de ese tipo. Se ve tan intrigante que se ve. Eso es una cosa que se ve como de esas miradas profundas, penetrantes. Pero el presidente mantiene pro consumidor, violando la ley. La violó con INAP. Ahora ayer promulgó la ley de INAP. Está contento porque le dejaron su hombre, que él nombró por encima de la ley. Y mantiene el de pro consumidor por encima de la ley. Y el presidente actúa como si fuera autoritario, pero que el presidente no es, ni puede ser autoritario. Ni tiene genes de autoritarismo porque su padre no era así. Entonces, ¿por qué esta terquedad? ¿O es por terquedad? Que es peor. No debe ser. Entonces, ese caso de proconsumidor que se está violando la ley con ese señor ahí, porque es un señor político, y actuando en forma de hipócrita, dice que no, yo no soy político ahora. Mentira, uno sabe cómo que son. Como Eddie Olivares. El mismo caso. Yo no soy político, entonces ahora sí que me reintegren de nuevo a mi partido. Son unos hipócritas que bordean el cinismo incluso.
Entonces el presidente no puede dar eso. Entonces esas cosas se van sumando, tantas cositas, como hemos dicho nosotros aquí. Y esa bisoñez que es el enemigo no encubierto del presidente y de su gobierno, mañana pueden resultar perjudiciales, porque van como concatenándose una a otra, en cascada van a caer esas cosas. Y no debe ser. Eso no debe ser. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde y comenzando la noche.